Bueno, amigos, hay un tema interesante en el sistema procesal acusatorio colombiano y es el que tiene que ver con el famoso interrogatorio dispuesto en el artículo 282 del Código de Procedimiento Penal. Ese artículo se conoce como interrogatorio al indiciado y sin duda alguna ni el indiciado está obligado a darlo ni la fiscalía está imperiosamente a recibirlo. Entonces, en la práctica judicial, el interrogatorio se ha venido utilizando como un mecanismo de manera anticipada para llegar a alguna negociación. Llámese principio de oportunidad, justicia negociada, preacuerdos, etc. Pero supongamos, en primer lugar, que el fin sea precisamente buscar una negociación, justicia premial. Y en un momento determinado se irrumpa esa negociación, no se llegue a nada, indiscutiblemente que lo que se haya dicho en ese interrogatorio no puede tener trascendencia probatoria, porque la finalidad era única y exclusivamente que el indiciado entrara en un proceso de colaboración de justicia premial con la fiscalía y sobre esa base de lo que él dijera, que debe ser objeto de verificación, por supuesto, antes de cualquier negociación, se avanzara. Pero cuando eso se irrumpe, cuando ya no hay más ningún asomo de negociación, por lo menos negociaciones serias que hayan dejado antecedentes en un acta donde se diga que se busca negociar, que se pretende negociar, y no como ocurre muchas veces que solo es un tema de boca entre un defensor con un fiscal y al final de cuentas uno de los dos termina diciendo que ese no era el fin. Pero vamos a partir entonces de que precisamente el fiscal, a pesar de que se irrumpa esa negociación que posiblemente se podía ir materializando para solicitar la medida de aseguramiento, haga uso de ese interrogatorio, o mejor, de lo que dijo el indiciado en el interrogatorio. Digamos, estaríamos frente a un procedimiento legal, a una prueba lícita, a un elemento material lícito. Si no queremos entrar en disquisiciones hasta ese momento, si es lícito o no, hagamos la siguiente reflexión. Primero, el interrogatorio que rinde la persona en su calidad de indiciado también lo puede hacer en calidad de imputado, también lo podría hacer en calidad de acusado, eso no es una talanquera. Pero cuando esa persona hace manifestaciones al interior de ese interrogatorio que le comprometen porque ha decidido romper su silencio, entonces digamos que estamos frente a lo que dice el artículo 283, que la aceptación por el imputado es el reconocimiento libre, consciente y espontáneo de haber participado en alguna forma o grado en la ejecución de la conducta delictiva que se investiga. Este artículo habla de la aceptación del imputado, que lo puede hacer en un interrogatorio. Pero la pregunta que nos hacemos, ¿esa confesión la puede utilizar el fiscal cuando se plasma en un interrogatorio para hacer la parte de los elementos con los cuales va a pedir la medida de aseguramiento? Consideramos que no. Vamos a dar las razones por las cuales consideramos que no es posible. Primero, ese interrogatorio, sea para negociación o no sea para negociación, en donde la persona haga manifestaciones que se considera una confesión, porque al romper su silencio confiesa que participó en una presunta conducta delictiva, no puede ser considerado un elemento material probatorio por dos factores.
Primero, porque si usted revisa el artículo 275 tratando de ser bastante técnicos o literales, no aparece el interrogatorio como un elemento material probatorio. Segundo, al final de cuentas, esa aceptación que hizo el indiciado, el imputado, en ese interrogatorio y que tenga las características dispuestas en el artículo 283 de confesión, no tiene vocación de prueba. ¿Por qué? Porque en el juicio no puede la fiscalía incorporar autónomamente ese interrogatorio como medio probatorio, porque única y exclusivamente en el juicio eso es posible siempre y cuando ese acusado rompa su silencio en el juicio. Entonces, ese interrogatorio en donde él ha hecho una confesión en las características del artículo 283, solo se utilizaría en el juicio si él rompe el silencio y decide declarar en su propio juicio, y solo se puede utilizar para impugnarle credibilidad, refrescarle memoria, o si él decide declarar totalmente en el juicio y acepta que la fiscalía le haga preguntas, porque puede decir que solamente le responde al defensor y no al fiscal, tiene ese derecho, así como renuncia al silencio, tiene derecho a guardar silencio en cualquier momento. Entonces, si aceptáramos que le hace el juego de contestarle al fiscal, el fiscal le podría impugnar la credibilidad y en un momento determinado llegarse a la figura del testigo adjunto, siempre y cuando el acusado en su propio juicio acepte contestarle las preguntas al fiscal. Pero el problema en qué quedó en que el interrogatorio tomado en la etapa preprocesal nunca va a tener vocación de prueba, porque solo queda condicionado a que en el juicio el personaje acusado rompa su silencio y acepte contestarle las preguntas a la fiscalía. De lo contrario, ese interrogatorio en donde hubo la confesión no goza de ningún valor probatorio para nada. Si no goza de ningún valor probatorio para nada, entonces, ¿cómo se pretende utilizarlo para que le dicten medida de aseguramiento en donde se hace de todas maneras un juicio de responsabilidad penal? Porque ese interrogatorio entraría a ser parte de los elementos con los que se estructura la inferencia razonable de autoría y de participación. Es una incongruencia constitucional que se quiere de todas maneras resolver en la praxis judicial, diciendo que el interrogatorio se puede utilizar y que como tal, con base en él, se puede fortalecer la inferencia razonable o estructurar la inferencia razonable de autoría y participación de una conducta delictiva. Pero si eso no tiene vocación de prueba y solo queda relegado a que sea quien rindió el interrogatorio el que rompa su silencio en juicio para poderlo utilizar con las condiciones que ya mencioné, no se puede utilizar para dictarle medida de aseguramiento, porque esa es una interpretación amplia y no restrictiva desde el punto de vista del artículo 295. Entonces ustedes me dirán, entonces, ¿para qué se somete a un interrogatorio? Seamos pragmáticos, que una persona cuando se somete a un interrogatorio en un sistema de partes con las connotaciones mencionadas, debe ser para hacer una negociación con la fiscalía, porque no es posible que se someta a un interrogatorio para confesar el hecho cometido cuando esa confesión, si no se va a un juicio con él y él rompe el silencio, no tiene ningún juicio de valor probatorio. Ahora, cosa distinta es que esa confesión anticipada que haga en ese interrogatorio
entonces en la imputación entre y manifieste que sí acepta los cargos, pero no necesita rendir un interrogatorio para aceptar los cargos. No es condición indispensable sine qua non de ninguna especie. Entonces, queridos amigos, es inconstitucional presentar un interrogatorio para fortalecer una medida de aseguramiento cuando ese interrogatorio no es un medio de conocimiento porque no va a tener vocación probatoria. Y los elementos materiales probatorios recepcionados en la etapa preprocesal son aquellos que tienen vocación de prueba para ser llevados a juicio. Y en este caso, ni siquiera en la audiencia preparatoria podría el fiscal pedir como prueba autónoma independiente el interrogatorio del acusado. Si no lo puede pedir como prueba, no lo puede utilizar en su contra para fortalecer una medida de aseguramiento, porque se irrumpe el mandato constitucional del derecho a guardar silencio. Claro que él rompió el silencio en el interrogatorio y llegó hasta confesar que participó en el delito, pero eso única y exclusivamente tendría efectos probatorios hacia el futuro si él decide romper su silencio en el juicio. Porque esas son las reglas del debido proceso en un sistema de partes. Debido a que él puede también decirle al fiscal, ese interrogatorio que yo le rendí, no acepto que usted lo utilice en mi contra en la medida de aseguramiento. Y si no lo dice, se lo puede manifestar horas antes de la audiencia de medida de aseguramiento. No lo acepto que usted lo tome porque únicamente renuncio a guardar silencio nuevamente en el juicio. Y ahora me guardo silencio para cualquier debate que usted me quiera dar a mí en la medida de aseguramiento con ese interrogatorio. ¿Por qué? Porque eso al final de cuentas tiene la categoría de la confesión que está en el 283, pero no tiene efectos probatorios porque no tiene vocación de prueba. Entendamos el tema. El elemento probatorio, entre comillas, interrogatorio, para que tenga posibilidad de valor probatorio, tiene que tener vocación de prueba hacia el juicio. Pero antes se le quiere utilizar para fortalecer la medida de aseguramiento, no se puede utilizar porque jamás va a tener vocación de prueba y solamente va a quedar es para fortalecer o crear una inferencia razonable de autoría y participación de la conducta delictiva. Y se le va a buscar que caiga en la cárcel o que sea encarcelado con una situación que no tiene vocación de prueba. Insisto, este es un debate álgido. Me pueden decir quién le mandó a abrir la boca en el interrogatorio. Precisamente así como abre la boca en términos muy coloquiales, también puede decir que no se le utilice ese interrogatorio que él rindió en su contra, sino única y exclusivamente si él en juicio acepta como tal romper el silencio, y ahí lo pueden utilizar en los términos de impugnación de credibilidad, refrescamiento de memoria o testimonio adjunto con las connotaciones ya precedidas. El debate queda abierto porque es un tema muy álgido, pero no queremos sentar posturas totalitarias, solamente queremos abrir el foro. Vamos hacia adelante, Academia Penal, siempre en la vanguardia de las buenas discusiones dialécticas, porque construimos dialéctica. El derecho de opinar distinto no significa en todo momento tener la razón, o contrario sensu, quienes creen tener la razón no significa que estén haciendo dialéctica. Academia Penal, González Navarro, abogados consultores.